sino por la confluencia de varios factores en una condición inédita en la historia energética del país. ¿Cuáles fueron estos tres temas fundamentales, estas coincidencias complejas para afrontar una crisis en el sector eléctrico ecuatoriano? El primero, la reducción dramática de los caudales en la central Pautemolino. Y vamos a revisar un poco de los datos de cómo ha sido el comportamiento del caudal en los días de finales de octubre y los primeros días de noviembre. Luego hubo un tema que tampoco podíamos prever, es la reducción drástica de la oferta de la interconexión con Colombia. Se redujo en un 90% lo que normalmente teníamos desde el punto de vista de la interconexión con Colombia. Y vamos a ver la importancia que representa ese tema. Finalmente nos tocó afrontar un estiaje sin una turbina de la central San Francisco. Son 115 megavatios, un aporte importante. No pudimos contar por el desastre de la construcción en ese proyecto, en el proyecto San Francisco. Estos tres temas coincidieron con el fin de provocar una crisis compleja y difícil que tiene que afrontar ahora el pueblo ecuatoriano. La primera causa, sequía extrema en noviembre. En el gráfico sombreado, ¿no es cierto? Si me ayudo con el mouse. Estos son los caudales, si voy señalando, promedios que se han dado en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en la vida del proyecto Paute. Es decir, que en junio el valor promedio que se ha tenido en toda la historia de funcionamiento de la central Paute estaba muy cercano a los 200 metros cúbicos por segundo. En el mes de agosto hablábamos de 140 metros cúbicos por segundo. Este es el valor promedio histórico que teníamos en Paute. En el mes de septiembre, 110 sobre los 100 metros cúbicos por segundo. En el mes de octubre, los valores que teníamos promedios en toda la historia eran de 90 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir esto, valores promedios en el mes de octubre? Quiere decir que todos los días del mes de octubre ingresaron al embalse de Amalusa 90 metros cúbicos por segundo. Y en el mes de noviembre teníamos, aquí valores, sí, cercanos a los 80 metros cúbicos por segundo. El caudal promedio histórico que teníamos en los noviembres de todos los años anteriores, sacando un promedio, era de 80 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasó para analizar los últimos 3 años, considerando este? En el año 2007, estos fueron los caudales. En junio tuvimos 250 metros cúbicos por segundo. Es decir, todas las horas durante los 30 días del mes de junio ingresaron 200 metros cúbicos al embalse. En julio hay una caída y se aleja. En junio se aleja de los valores históricos, pero de todas maneras estaba sobre los 90 metros cúbicos por segundo, los caudales que se dieron en el mes de junio. En agosto, en el año 2007, tenemos valores de 140, muy cercanos a los valores medios. En septiembre igual, casi 100 metros cúbicos por segundo, también muy cerca de los valores históricos. En octubre, un comportamiento similar, teníamos valores de 80 metros cúbicos por segundo, y en el mes de noviembre más bien se produce un pico, porque siempre ha sido así. Incrementan los caudales, sobre todo los primeros días del mes de noviembre, y tuvimos en el año 2007 caudales de 140 metros cúbicos por segundo en el mes de noviembre del año 2007. ¿Qué pasó en el año 2008? Analicemos más bien a los últimos meses, octubre y noviembre. En el año 2008, los caudales que ingresaron al embalse de Paute, las 24 horas, los 30 días del mes de octubre, ingresaron alrededor de los 125 metros cúbicos por segundo. Todas las horas durante ese mes ingresaron al embalse 125 metros cúbicos por segundo. Y en el mes de noviembre ingresaron 140 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasó en el año 2009? El gráfico en color naranja es la situación. Los meses de junio, julio, agosto fueron meses típicos muy parecidos y más bien muy cercanos a los valores promedio. Esperábamos que iba a ser un año, desde el punto de vista estadístico, promedio. En septiembre ya los caudales disminuyen. En octubre no son críticos, pero obviamente porque los primeros días de octubre tuvimos lluvias en la cuenca del Paute, pero los últimos días del mes de octubre descienden drásticamente los caudales y el mes de noviembre sí es muy, pero muy crítico.
los caudales que ingresan al embalse de Amaluza, del embalse de Paute, 35 metros cúbicos por segundo, cuando el año anterior teníamos valores sobre los 140 metros cúbicos por segundo. Esta es la situación de estiaje que está atravesando la central Paute Molino. Este valor es un valor histórico. Además, nunca se han dado cambios tan bruscos durante el año, porque los años son típicos, o son lluviosos, o son promedios, o son secos. Pero, como ustedes observan, más bien el mes de junio y julio era muy cercano a los valores promedios, pero en el mes de noviembre y los últimos días del mes de octubre, los caudales cayeron en valores inéditos que no podían ser predecibles. Veamos un gráfico interesante. Es un gráfico de un análisis estadístico en el que están considerados desde el año de 1964 a la fecha. Es decir, hemos cogido valores promedios, hemos cogido los valores de los últimos 45 años. Si cogemos los 45 años, nosotros vemos que los caudales en el mes de noviembre han llegado a ser cercanos o superiores a los 140 metros cúbicos por segundo en el mes de noviembre. Pero los valores medios, ¿no es cierto? En el mes de noviembre, los valores medios son de 80 metros cúbicos por segundo. Ese es el valor promedio que tenemos de la historia de los últimos 45 años en el mes de noviembre. Pero obviamente nosotros no trabajamos con los valores promedios para hacer el análisis, las proyecciones y los despachos de la generación. Se trabajan con un margen de seguridad. Y aquí hay un valor que estadísticamente se le conoce como la moda y que decía que ese valor tiene una probabilidad y un margen de seguridad con el fin de tener bastante certeza en lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Y nos decía, con este valor estadístico, que el caudal tenía que ser de 60 metros cúbicos por segundo. Ese era el valor, el margen. Pero no se dio eso. Y se dan caudales en el mes de noviembre, porque este gráfico, ¿no es cierto?, es del mes de noviembre, de 34 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir este gráfico como está planteado? Existía el 4% de probabilidad que los caudales en el mes de noviembre en Paute sean de 34 metros cúbicos por segundo. Existió solo el 4% de probabilidad en un análisis de 45 años de que el caudal sea de 34 metros cúbicos por segundo. Solo el 4%. Dicho de otra manera, existía la certeza del 96% de que los caudales iban a tener valores superiores. Esto es la estadística. Pero inclusive, teniendo estos caudales, y si no se daba el tema de Colombia, podíamos haber afrontado, obviamente, disminuyendo la reserva de la central de Paute, un estiaje de esta profundidad. Pero no se dio solo esta contingencia, que estadísticamente hemos mostrado que es muy compleja y difícil de predecir, pero se dio también el tema de la reducción de Colombia. Creo que es importante revisar, se ha dicho, ¿no es cierto?, que este ha sido uno de los peores estiajes en la historia de los últimos 40 años. Y así lo podemos confirmar con el gráfico. Estos son los caudales, la cantidad más bien de agua en hectómetros cúbicos que ha ingresado en un periodo del 25 de octubre al 19 de noviembre, con análisis desde el año de 1983, donde entra a funcionar la central Paute Molino. ¿Y qué nos muestra? En este periodo, desde el año 83 hasta el año 2009, que ingresó la menor cantidad en toda esta historia. Desde que Paute inició su operación, este año fue el peor, el del estiaje más crítico en el periodo del 25 de octubre al 19 de noviembre. Hago desde el 25 de octubre porque ahí se produce el descenso complejo que tenemos. Tenemos que considerar que Paute, por un lado, no solo genera energía eléctrica. Paute es el que mantiene el control de todo el sistema nacional interconectado. Es el que logra mantener el equilibrio entre oferta y demanda. En un sector eléctrico, cuando existen variaciones entre lo que es la oferta y la demanda, se produce un colapso, se produce un blackout y es muy complejo recuperar. No podíamos permitir esa situación. Y en esas circunstancias nos ha tocado operar. En este periodo fue el peor desde que entró a operar la central Paute Molino en el año del 2009. ¿Qué pasó? Esa segunda contingencia, ¿qué pasó con Colombia?